a la hora. Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a platicar sobre las obligaciones y contratos mercantiles, ¿verdad? Y vamos a empezar pues con las obligaciones y como les decía en la segunda parte, pues vamos a tener una pequeña prueba corta que ya les tengo preparada ahí. Bien, vámonos por favor en el código de comercio hasta el último libro, el libro quinto. El libro quinto, allá por el artículo 669, este establece las obligaciones y contratos mercantiles. Y primero establece una parte que se refiere a las obligaciones en general y más adelante otra parte, otro título que establece los contratos mercantiles en particular. Entonces, en general, jóvenes, ¿qué son las obligaciones? Bueno, una obligación lo podemos definir nosotros como la obligación es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra, el llamada deudor, el cumplimiento de una prestación. ¿Verdad? Básicamente eso es una obligación. Es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿verdad? De dar, por ejemplo, cuando yo compro un bien, vamos de que yo compro un termo. Cuando yo compro el termo, yo pago el termo y a mí me entregan el termo. Miren, ahí están cumpliendo con una obligación de dar, dar algo. Pero, por ejemplo, existe otra obligación que consiste en hacer algo. Por ejemplo, cuando ustedes contratan a una persona para que realice un servicio, yo contrato a una empresa que se llama Nítido para que vengan a pulirme y sacarle brillo al piso de mi casa. Miren, ellos no me están dando algo, sino que ellos están haciendo algo, están prestando un servicio por mí. Es una obligación de hacer. O pudiera ser una obligación de no hacer, ¿verdad? En el caso de que contenga alguna prohibición, por ejemplo, ¿verdad? Una prohibición de revelar algún secreto, una prohibición, etcétera, ¿verdad? Entonces, es una obligación de no hacerla, que se me prohíbe hacer algo. Y en general, así funcionan las obligaciones. Las obligaciones mercantiles, lo normal es que la fuente de las obligaciones mercantiles van a ser los contratos mercantiles, ¿verdad? Los contratos mercantiles. Las partes van a celebrar un contrato como consecuencia del Licenciado, cumplimiento del buenas contrato. tardes. Buenas tardes, Beverly. Disculpe, viera que solo me conecté para notificarle que no voy a estar en la clase. Estaba viendo lo de una prueba corta que usted dice que tenemos que realizar. No sé si me da la oportunidad de entregarlo mañana. Solo que aquí por donde vivo no hay señal y me falla siempre la señal de internet. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Presente la prueba, ¿verdad? Sin ningún problema. Muy Vaya, mil bien. gracias. Muy bien, buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde. Entonces, solo déjenme retomar el hilo otra vez. Eh, yo les decía que normalmente lo que le da origen o la fuente de las obligaciones es el contrato mercantil. Las personas celebran un contrato mercantil y ese contrato mercantil tiene como consecuencia el cumplimiento de dicho contrato, ¿verdad? Realizar la prestación que pactamos en el contrato, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es a lo que yo me estoy obligando y esa es la obligación. Ahora, las obligaciones mercantiles tienen ciertos principios que les vamos a aplicar y también hay ciertas diferencias que debemos de marcar con las obligaciones civiles. Primero, platiquemos un poquito de los principios. Yo ya les he dicho que los principios son lineamientos o directrices que orientan a la creación, interpretación o aplicación de una norma jurídica. En este caso, los principios son específicamente de las obligaciones mercantiles.
Las obligaciones y los contratos mercantiles se van a interpretar, se van a ejecutar y se van a cumplir de conformidad con los principios de verdad sabida y de buena fe guardada. Estos dos principios también son principios del derecho mercantil, ¿verdad? Son derechos del derecho, son principios del derecho mercantil, pero también son principios propios de la contratación mercantil, de las obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, miren los principios filosóficos de la buena fe guardada y la verdad sabia, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes sin limitar la interpretación arbitraria a sus efectos naturales. Entonces, miren todos los principios, perdón, todos los contratos y las obligaciones mercantiles se van a regir por el principio o por los principios, mejor dicho, filosóficos de la buena fe guardada y la verdad sabida. Buena fe guardada y verdad sabida. En el siguiente artículo, en el artículo 670, establece la representación aparente. La representación aparente, ya lo hemos venido practicando a lo largo del curso, la representación aparente es cuando una persona actúa en representación de otra, pero sin estar facultada legalmente para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, Janet quiere emitir una sociedad anónima o quiere emitir títulos de crédito o quiere realizar una contratación mercantil. Pero ella lo hace por medio de su representante. Ella tiene un mandatario y el mandatario legalmente acreditado puede celebrar esos contratos en representación de ella. Esa es una representación, miren, legal. Pero hay otro tipo de representación que es la representación aparente, que es cuando una persona actúa sin estar facultado legalmente para ello. Entonces, supongamos, mismo ejemplo, yo no soy mandatario de Janet, pero yo celebro un contrato de compraventa en nombre de ella. Entonces, ese contrato no es válido. ¿Por qué? Porque es una representación aparente. Yo estoy actuando, pero sin estar legalmente facultado para representar. Entonces, el contrato no tiene validez y me obliga directamente a mí, a menos de que ella lo ratifique. Si ella lo ratifica y dice, no, él no tiene mi mandato, pero yo ratifico el negocio jurídico. Entonces, en este caso, sí la obliga a él. A este artículo, por favor, anótenle ver artículo 14 y artículo 406. Se los voy a apuntar los dos aquí en el chat. 14 y 406 del Código de Comercio. En esos dos artículos hay otros casos de representación aparente. Artículo 670, por favor, ya. Artículo 670. Representación a todo lugar con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a usos del comercio, que alguna persona esté facultada para actuar como su representante, no podrá involucrar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. Esto quiere decir de que si una persona me representa aparentemente, como les explicaba, el contrato no tiene ninguna validez. Pero si la persona realizó, si el comerciante, digamos, realizó actos por medio de los cuales el público pudiera creer de que esa persona es su representante, entonces en este caso no, no hay representación, ¿verdad? No se va a llevar a cabo o no puede él alegar, mejor dicho, la falta de representación. Permítanme un segundo.
Muy bien, jóvenes, ya estamos de regreso, disculpen. Entonces, como les decía, en este caso no se puede alegar representación aparente, ¿verdad? Poco formalista. Los contratos mercantiles tienden a ser poco formalistas, al igual que el derecho mercantil. Mucha gente me dice es que el derecho mercantil es antiformalista. No, no es antiformalista, es poco formalista. O sea, sí hay formalidades que establece, pero en los contratos mercantiles esas formalidades pues, van a ser pocas, van a haber pocas formalidades, poco formalistas. Artículo 671. Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales, cualquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efecto en el mismo se extenderán en el idioma español. Y ahora viene la excepción, los contratos solemnes. Los contratos solemnes son aquellos que se tienen que celebrar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Entonces, miren, eso se tienen que realizar en escritura pública. Miren, se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales. Ahí, por ejemplo, yo les puedo mencionar el contrato de fideicomiso, el contrato de sociedad anónima. Estos contratos son contratos mercantiles solemnes. ¿Por qué? Porque se tienen que celebrar en escritura pública como requisito esencial para su validez. Disculpe, dijo fideicomiso y qué otro contrato, perdón. Y sociedad mercantil. ¿Verdad? La Gracias. constitución de todas las sociedades mercantiles son solemnes. ¿Estamos bien? En Sí, el gracias. artículo 672 tenemos los contratos de adhesión. ¿Qué es un contrato de adhesión? Los contratos de adhesión son contratos que se realizan mediante un formulario. Entonces, fíjense, pues en los contratos, lo normal es que las partes vayan a negociar los acuerdos del contrato y ya cuando hayan negociado lo van a plasmar en el contrato, ¿verdad? O sea, hay una negociación entre las partes. En los contratos de adhesión, no. En los contratos de adhesión lo que sucede es de que una de las partes, la que ofrece el servicio, ella fija las condiciones previamente en un contrato, que ya los tiene impresos, ¿verdad? Entonces se llaman contratos de adhesión o mediante formulario, ¿verdad? Porque ya están previamente impresos y ya tienen las condiciones del contrato. Y la persona que quiera adquirir el servicio únicamente acepta adherirse a esas condiciones que ya están previamente establecidas por el oferente. No sé si a ustedes les suena, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un teléfono, ustedes llegan a la empresa de teléfono, sea Tigo, sea Claro, y ellos le dicen, mire, usted está interesado en un plan postpago, por ejemplo. Sí, estoy interesado en un postpago. Mire, yo le tengo estos 5 planes. Hay un plan de 200 quetzales, un plan de 300, un plan de 400, uno de 500, uno de 600. Y este tiene esto, esto y esto, y le explican a ustedes qué tiene cada uno, qué me incluye cada uno de sus planes. Y después, yo solo me adhiero al que más me conviene. Pero yo aquí no puedo entrar y decirle, no, pero mire, yo quiero que me dé por este mismo precio de 200 quetzales, pero que me dé 500 días. No, porque ellos ya tienen establecidos cuáles son sus tarifas y cuáles son los beneficios de cada uno de los contratos. Entonces yo únicamente lo que hago es que me adhiero al plan 1, al plan 2, al plan 3, al plan 4, ¿verdad? Y de hecho, ahora esos contratos ya ni siquiera por formulario. Yo, digamos, todas las veces me tocaba firmar el formulario cada vez que llegaba. Y la última vez que yo fui a renovar, que ya fue hace un par de años, ya fue en pandemia. Entonces, ya no lo hicieron en papel, sino que solo me lo mandaron por correo. Y yo lo tuve que remitir la respuesta por la misma forma, ¿verdad? Ahí mismo el formulario me daba la opción de responder si yo lo aceptaba o no lo aceptaba.
Entonces se le da que lo acepto y automáticamente se tiene por firmado, ¿verdad? Entonces esos son los famosos o los famosos contratos de adhesión. Hay algunas reglas, ¿verdad?, que rigen para los contratos de adhesión. Los contratos mediante formularios. Los contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. 1. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. También si el formulario deja lugar a dudas sobre algún derecho o sobre alguna obligación, se debe interpretar siempre de la manera menos favorable para el que hizo el formulario. Segundo, cualquier renuncia de derecho solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Entonces, como salen en las películas, es que olvidaste leer la letra pequeña, le dicen. Y en la letra pequeña es donde estaba la renuncia, digamos, a algún derecho. En el caso de los contratos de adhesión, cuando se haga renuncia de algún derecho, solamente va a ser válida si la renuncia aparece en caracteres resaltados, subrayados o visibles de alguna manera diferentes al resto del texto, ¿verdad? O sea, no lo podemos poner escondidito, sino que más bien tiene que ser resaltado. Tercero, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. Esto si se le agregare alguna cláusula. Entonces, fuera de esas reglas, están en total libertad los contratantes para poder realizar el contrato que prefieran o que crean más conveniente. Muy bien. Vamos a platicar un poquito de las obligaciones mercantiles y su diferencia con las obligaciones civiles. Si tienen un código civil por ahí, jóvenes, sáquenlo, y si no lo tienen, pues háganme el favor de ir apuntando cada uno de los artículos del Código Civil que yo les voy a indicar en los respectivos del Código de Comercio. Primero tenemos la solidaridad. La solidaridad es esta la tenemos regulada en el 353 del Código Civil. Entonces anótenle por favor al artículo 674 del Código de Comercio. Anótenle ver 1353 del Código Civil. Les explico rapidito la solidaridad. La solidaridad es una forma de cumplir las obligaciones. La solidaridad, mire, pues las obligaciones pueden ser simples y pueden ser mancomunadas. Simples cuando solo hay un acreedor y hay un deudor. Y mancomunadas cuando hay más de un deudor o hay más de un acreedor. O ambas, pueden ser varios deudores y varios acreedores. La mancomunidad, a su vez, puede ser simple o puede ser solidaria, que es donde entra la solidaridad. En la simple hay dos deudores, pero cada deudor es responsable de su parte de la deuda. Supongamos de que Manuel y yo le debemos dinero a Janet, le debemos 2,000 quetzales, pero Manuel es responsable de 1,000 quetzales y yo soy responsable de los 1,000. Y por lo tanto, ¿cuánto me pueden cobrar a mí? 1,000 quetzales nada más. Los otros 1,000 son responsabilidad de él. Ahora pongan atención, en la responsabilidad solidaria, lo que sucede es de que en la solidaridad la responsabilidad es de ambos. Por ejemplo, si nosotros le debemos 2,000 quetzales a Janet, pero nuestra responsabilidad es solidaria, entonces aquí fíjense, pues, tanto Manuel como yo tenemos la obligación de pagar la totalidad de los 2,000 quetzales.
Si me lo cobran a mí, yo lo tengo que pagar todo. Si se lo cobran a él, él tiene la obligación de pagarlo todo. Claro, el que pagó tiene el derecho de pedirle al otro que le pague lo que él pagó y que le correspondía. Entonces, por ejemplo, si yo pagué los 2,000 quetzales a Janet de una deuda solidaria que teníamos Manuel y yo, ahora yo le puedo cobrar los 1,000 quetzales que él tenía que pagar, ¿verdad? Se los puedo cobrar yo. ¿Estamos bien? Ahora, ¿en dónde está la diferencia? En civil, la solidaridad no se presume. Tiene que ser pactada de forma expresa. ¿Qué quiere decir? Para que Manuel y yo seamos deudores solidarios, nosotros tenemos que manifestar expresamente, colocar en el texto del contrato, que expresamente nosotros autorizamos ser deudores solidarios. Entonces, en ese caso, vamos a ser deudores solidarios. Ahora, en mercantil, la diferencia es que en mercantil la solidaridad sí se presume. En mercantil es al revés. Cuando hay codeudores, se presume que son solidarios. Y para que no sean solidarios, entonces ellos tienen que declarar en el texto del contrato que no son deudores solidarios. ¿Estamos bien? Entonces, esta es una diferencia entre los contratos mercantiles y los contratos civiles. Artículo 674, por favor, Manuel. Artículo 674. Solidad de deudores. En las obligaciones mercantiles, los codeudores serán solidarios, salvo pacto expreso en contrario. Todo fiador de obligación mercantil, aunque no sea comerciante, será solidario con el deudor principal y con los otros fiadores, salvo a lo que se estipule en el contrato. Muy bien. La siguiente diferencia es el plazo. El plazo lo tenemos regulado allá por el artículo 1283. El plazo, pues lo normal es que lo fijen los contratantes. Cuando las partes fijan el contrato, ahí se establece cuál es el plazo de la obligación. Pero si las personas no señalan un plazo, entonces podemos acudir al juez para que el juez señale el plazo del contrato. Eso es en civil. En mercantil, si las partes no señalan un plazo para el contrato, entonces se entiende que la obligación debe cumplirse inmediatamente. ¿Estamos bien? Entonces ahí, Disculpe, sí, ¿qué dígame. artículo dijo para el plazo? Al artículo 675 del Código de Comercio, anoten de ver 1200. No le escuché, disculpe. Y al artículo 675 del Código de Comercio, apuntarle ver 283 del Código Civil. ¿Me escuchan, Gracias, jóvenes? licenciado. Sí, 1283, ¿verdad? Gracias. 1283, muy bien. 675, se lo leo yo. Son exigibles inmediatamente las obligaciones para cuyo cumplimiento no se hubiere fijado un término en el contrato, salvo que el plazo sea consecuencia de la propia naturaleza de este. Entonces, miren, en las obligaciones mercantiles, si la obligación no tiene plazo, no vamos a acudir ante el juez para que el juez lo fije, sino que se entiende que la obligación es exigible inmediatamente, o sea, se debe cumplir inmediatamente. Muy bien. ¿Alguna duda con el plazo? No, licenciado, gracias. Ahora vámonos, por favor, a la mora. La mora. La mora, ¿qué es la mora?
La mora es la situación de insolvencia en que se encuentra un deudor. La mora es la situación de insolvencia en la que se encuentra el deudor cuando no cumple con la obligación en el tiempo, modo, forma y lugar pactado. Entonces es el estado de insolvencia en que incurre el deudor de la obligación cuando no cumple con la obligación en el tiempo, modo, forma y lugar pactado. Ahora, la diferencia entre la mora civil y la mora mercantil. Bueno, y la mora, jóvenes, la mora, esa situación de insolvencia, la consecuencia es de que yo voy a tener que pagar intereses moratorios, ¿verdad? Voy a tener que pagar intereses moratorios por causa de la insolvencia. Ahora bien, en la mora civil, para hacerme incurrir a mí en mora, o sea, fíjense, en civil, se cumple el plazo de la obligación y yo no cumplo con la obligación. ¿Ya estoy en mora? Todavía no. ¿Cuándo incurro en mora? Hasta que el acreedor me hace el requerimiento de pago. Mire, deudor, ya se venció el plazo por la obligación y usted no me ha pagado. A ver, pague. Porque se supone que debería pagar sin que me cobraran, ¿no? Entonces, cuando me realizan el requerimiento de pago, y ese requerimiento puede ser de forma notarial, por medio de un acta notarial de requerimiento, se le requiere el pago, o puede ser judicialmente, cuando yo presento la demanda. En cualquiera de esos dos casos, hasta ahí incurre en mora la persona, cuando se hace el requerimiento por parte del interesado. Y entonces, a partir de ahí incurre en mora y a partir de ahí le empiezan a correr los intereses moratorios. Si yo no lo requiero de pago, no le empiezan a correr los intereses moratorios. En civil. En mercantil, la persona incurre en mora inmediatamente, ¿verdad? Si se cumple la obligación y la persona no ha pagado, automáticamente incurre en mora y empiezan a correr los intereses moratorios. Entonces, a este, por favor, anótenle al 677, anótenle ver 1430 del Código Civil. El 1430 establece el requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Esto es lo que les decía. Miren, para que la persona incurra en mora, hay que requerirle. Ahora, en mercantil. Artículo 677. En las obligaciones y contratos mercantiles se incurre en mora sin necesidad de requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que venzan o sean exigibles. Se exceptúan de lo dispuesto en este capítulo los títulos de crédito y las obligaciones de contratos que expresamente lo hayan pactado en contrato. Teoría de la imprevisión. Lo que se le conoce en la doctrina como rebus sic stantibus. Teoría de la imprevisión o rebus sic stantibus. Así vienen en latín, rebus sic stantibus. Esto quiere decir es la teoría de la imprevisión. Miren, la teoría de la imprevisión, como su nombre lo indica, lo que busca es probar que hay un imprevisto, ¿verdad? La teoría de la imprevisión la tenemos regulada en el Código Civil en el 1330. Entonces anótenle por favor al 688
Anótenle ver 1630. Yo estoy mal, joven. 1330, perdón. 1630 estaba buscando. Bien, la teoría de la imprevisión lo que establece es que Disculpe, cuando... ¿Sí, Rebeca? 1330 o 1630. 330. Gracias. En el 1330 del Código Civil nosotros tenemos la teoría de la imprevisión. La teoría de la previsión establece que en lo normal es de que un contrato se tiene que cumplir. Si nosotros pactamos algo en un contrato, debemos cumplirlo. Pero la teoría de la imprevisión lo que establece es que cuando una de las partes no pueda cumplir el contrato debido a que cambiaron de manera notable la situación del contrato a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para la parte que tiene que cumplir, entonces se puede pedir al juez que revise el convenio para variar la forma en que se van a cumplir las obligaciones. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo, supongamos de que yo tengo una cosecha de mangos. Yo tengo mangos en mi finca y yo se los voy a vender a Manuel. Y vino Manuel y él me dijo, yo se los compro y él me adelantó 100,000 quetzales de la cosecha y me va a dar el resto cuando yo le entregue la cosecha. Y pactamos que la cosecha se va a entregar más o menos tal fecha, tal fecha. Pero resulta de que ahora viene un huracán y barre con toda mi cosecha. ¿Tengo la obligación yo de entregarle la cosecha a Manuel? Pues sí, tengo la obligación porque yo me comprometí en un contrato. Pero el problema es que yo no tengo los mangos, porque miren, por una situación imprevisible y que yo no podría evitar, vino un huracán, ¿verdad? Imprevisible, nadie sabe cuándo va a pasar un huracán ni por dónde va a pasar. Imposible de evitar, porque por más que yo me ponga enfrente del huracán, no lo voy a poder detener. Se va a llevar toda la cosecha. Entonces, miren, eso hace demasiado oneroso para mí cumplir esa obligación. Entonces, yo le puedo pedir al juez que revise el contrato de modo de que el juez determine una forma en que yo igual tenga que cumplir el contrato, pero de una forma que no resulte tan gravosa para mi patrimonio. Ya, básicamente de eso se trata la teoría de la imprevisión. En el 1330 establece, cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Ahora, ¿qué establece la teoría de la imprevisión en el derecho mercantil? Pues básicamente establece de que sí procede, pero únicamente en los contratos de tracto sucesivo. Establece terminación únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida. Puede el deudor demandar la terminación si la presentación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiera incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios ni tampoco en los conmutativos si la onerosidad supervenida es riesgo normal de ellos. O sea, en mercantil sí aplica la teoría de la imprevisión. La diferencia es de que en civil aplica todos los contratos. En mercantil aplica todos los contratos, menos a los contratos aleatorios.
Y en los conmutativos, cuando el riesgo sea parte del contrato, tampoco aplica la teoría de la imprevisión. Y la última de las diferencias, jóvenes, es la capitalización de intereses. La capitalización de intereses, como su nombre lo indica, es cuando el acreedor suma los intereses que debe el deudor al capital de la deuda. Entonces, por eso es que ustedes se dan cuenta que muchas veces en las deudas de tarjeta de crédito, como la tarjeta de crédito es un contrato mercantil, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en los contratos mercantiles capitalizan intereses. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a contar. Mi cliente un día iba para México, él es artista, iba para México a presentar su concierto allá con el grupo con el que toca, y de repente le dijeron que no podía salir del país porque estaba arraigado. Entonces empezamos a averiguar y resultó que era por una tarjeta de crédito. Bueno, empezamos a averiguar y llegamos hasta con los abogados que los tenían. Y le digo, mire, ¿cuánto es la deuda? Y me dice, mire, la deuda son 5,600 y pico quetzales. Entonces lo volteo a ver y le digo, mira, tenés ese dinero, en la oficina hay dinero, man. Entonces se fue uno de los trabajadores a traer el dinero y les pagamos ahí en efectivo. Y ellos nos extendieron el finiquito, lo llevamos al juzgado, nos levantaron el arraigo y se pudo ir a dar su concierto tranquilo. Pero lo que les cuento todo esto porque practicándolo con él, le digo, mira, vos, pero vos tenés tarjeta de crédito. Y me dice, sí, fíjate que esa tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito que yo tuve hace años. Bueno, le digo yo, ¿y qué pasó? Pero fíjate que según yo, esa tarjeta de crédito yo la había cancelado. Ok, entonces cuando hablamos con el abogado, yo le empiezo a preguntar, va, mire, Leo, fíjese que mi cliente dice que él sí tuvo esa tarjeta de crédito, pero entonces él me explicó qué fue lo que pasó. Y fíjese, mire, pues lo que pasó fue que a su cliente le quedó un saldo de 300 quetzales en la tarjeta. Man. Cuando le empezamos a requerir de pago, se le empezó a requerir a él en esta dirección, mire, y era una dirección de Vista Hermosa, en la zona 15. Y yo le digo, ¿esta es tu dirección? Sí, yo viví ahí con mi papá, me decía hace años, pero ya no vivimos ahí. Entonces, a él lo notificaban en una dirección que él había señalado y él nunca se enteró que le estaban requiriendo el pago. Entonces, esos 300 quetzales generaron intereses y esos intereses se los capitalizaron. Entonces, miren, la deuda se hizo más grande y generó intereses. Como no los pagó, le capitalizaron esos intereses. Y así la deuda sucesivamente se fue, se fue haciendo más grande. Ahí se va multiplicando y en unos cuantos meses la deuda de 300 quetzales llegó a 5,600 quetzales. Si aquel lo hubiera seguido dejar crecer, vamos a ver a cuándo. Afortunadamente nos dimos cuenta por ese arraigo. Le hubiéramos podido quitar esos intereses, se los hubiéramos podido quitar. ¿Verdad? Sí hay formas, pero como él lo que quería era irse porque tenía que ir a cumplir con sus obligaciones contractuales, entonces él me dijo, yo pago. ¿Sí? Y pagó los 6,600 quetzales. ¿Verdad? Hasta los honorarios de los abogados iban ahí incluidos, creo yo. Entonces, al final de cuentas, se le convirtió la deuda tan grande por una capitalización de intereses. Diferencia. En materia civil, la capitalización de intereses está prohibida. Y eso es lo que conocemos, la capitalización de intereses, se le conoce en la doctrina como anatocismo. Entonces, en 1949 establece queda prohibida la capitalización de intereses. Y luego viene la excepción. ¿Bien? Se exceptúa a las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Ahora, en el 691 del Código de Comercio establece la capitalización de intereses en los contratos mercantiles. En los contratos mercantiles sí se capitalizarán intereses. Así va a haber capitalización de intereses. Miren, no, 691. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que se aplique en sus bancos en las operaciones activas en el periodo de que se trata.
¿verdad? O sea que prácticamente sí pueden capitalizar intereses, pero tienen que cobrar un interés dentro, ¿verdad? De las promedios de las tasas de intereses que cobran los bancos, ¿verdad? Que publican los bancos. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿qué artículo fue el del Código Civil para lo de la capitalización? 1949. Gracias. Se los voy a apuntar aquí. Miren, 1949 del Código Civil. Y ese se lo van a anotar al 691 del Código de Comercio. En la próxima clase, jóvenes, porque todavía vamos a tener una clase la otra semana antes del examen parcial, vamos a ver los contratos mercantiles. Ya nos queda bien poquito contenido. Ya de aquí en adelante ya solo nos quedan los contratos mercantiles. Los contratos mercantiles todos son bien cortitos y bien sencillos de entender. Solo hay dos que son más o menos largos. Uno es el fideicomiso, que ese es el más extenso, y el otro es la compraventa mercantil. Que la compraventa mercantil lo que tiene es que tiene un montón de modalidades que podemos aplicarle a la compraventa, ¿verdad? Pero ya prácticamente estamos terminando. Yo hacía cuentas en otra sección que después de los exámenes nos van a quedar más o menos 4 clases más y ya vamos a examen final. Entonces creo que estamos en tiempo perfecto para terminar las clases que nos corresponden todavía y vamos a cumplir con los objetivos del programa sin ningún problema. Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar la clase el día de hoy acá con respecto a las obligaciones mercantiles y ahora quiero que me hagan el favor de ir a Classroom y de ver el examen que les coloqué y de contestarlo, por favor. Y cuando lo terminen de contestar, pues se pueden desconectar sin ningún problema. Yo voy a estar aquí conectado en silencio para cualquier duda que tengan o consulta, pues me la hacen. Y estoy yo a sus órdenes. Entonces, éxitos en el examen corto, jóvenes, y nos vemos la otra semana. Gracias, licenciado.